El Real Madrid se repone a la expulsión, gana en inferioridad numérica y da un paso de gigante en su grupo del Mundial de Clubes. Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, en esta ocasión para comentar la primera victoria del Real Madrid de Xabi Alonso de esta nueva era frente al Pachuca, 3-1 en esta segunda jornada del Mundial de Clubes, que tan importante era para el conjunto blanco, ya no solo por las sensaciones, sino por el hecho directo de conseguir los 3 puntos de la manera más inmediata posible para hacerse con ese liderato de manera provisional a falta de lo que pase entre Al Hilal y Salzburgo, pero como digo, una victoria muy importante que está también muy trabajada y muy sufrida, sobre todo después de la expulsión de Raúl Asencio. Y es que es evidente que el partido no se puede explicar sin esta expulsión. Para mí es algo bastante insostenible y ya lo comentaré en un vídeo aparte el tema de la expulsión de Raúl Asencio, pero es evidente que, bueno, son dos partidos en esta nueva era de Xabi Alonso y son dos partidos en los que Raúl Asencio sale gravemente perjudicado, gravemente señalado. Evidentemente en este bastante más porque deja a su equipo con un jugador menos. En el partido en la primera jornada también sale bastante señalado porque realmente el gol del empate es por un penalti tonto y absurdo que hace Raúl Asencio, y sinceramente lo que se está viendo en este inicio de nueva era es que Raúl Asencio es un central correcto, es un central con buenas características, pero que quizás no está para ser titular en este Real Madrid. Y evidentemente esto no hay que tomarlo como una crítica, hay que tomarlo como algo positivo, porque yo sí que lo veo como cuarto, quinto central, depende de cuántos centrales tenga el Real Madrid en plantilla, pero sí que lo veo un hombre de equipo, un hombre de plantilla, un hombre de rol que puede adaptarse a distintas circunstancias, que ya vimos que el año pasado ayudó mucho al Real Madrid ante la plaga de lesiones y ante la plaga de calidades o cualidades defensivas, que evidentemente al espacio es un defensa corrector espectacular, pero que luego tiene algunas que otras debilidades, como suele ser el tema de las decisiones en el 1 para 1, la defensa del área, que le cuesta también bastante al ser un defensa pues bajito en teoría, y también el tema de las decisiones. Creo que es un defensa que creo que esto sí se puede mejorar, creo que esto sí se puede corregir de cara al futuro, porque es verdad que solo tiene 22 años, pero sí que creo que lo que está claro es que, por ejemplo, Hausen, y lo comentaremos también a posterior, es un central mucho más consagrado, que a mí me ha encantado desde el primer momento que toca la pelota, por el hecho de salir, por el hecho de ganar duelos, por el hecho de saber en qué momento tomar X decisión, y creo que eso es lo que le falla a Raúl Asencio y que seguramente le esté perjudicando en este inicio de Mundial de Clubes. Y en teoría la pareja titular será ese Hausen-Rudiger de cara al futuro, viendo también cómo se puede desarrollar la recuperación de Eder Militao. Evidentemente, después de esa expulsión, Pachuca ha tenido ocasiones, pero ha habido un hombre, Thibaut Courtois, del que hablaremos más tarde, que ha evitado más de un gol. Posteriormente ha llegado ese tanto de Jude Bellingham, un tanto importante, un tanto reivindicativo, después de las críticas que acaparó tanto el inglés junto a los dos brasileños, junto a Vinicius y junto a Rodrigo. Creo que el partido del inglés ha sido bastante más correcto. Creo que evidentemente todavía le falta adecuarse, digamos, a ser un poquito más interior y a llevar más el peso del partido. Quizás, como digo, le falta eso, pero hoy hemos visto quizás su gran faceta como futbolista, que es un hombre llegador, un hombre de segunda línea, que ha marcado un golazo que evidentemente hay que tener muy en cuenta a este chico, a Gonzalo, que también se ha reivindicado en estos dos partidos, con gol frente al Al Hilal y hoy con una asistencia y media. Lo vamos a dejar así porque en el 1-0 de Jude Bellingham da la preasistencia antes del pase de Fran García al futbolista inglés, pero es que luego le deja un pase perfecto de delantero centro de 9, excepcional a Arda Güler para marcar el segundo. Evidentemente Jude Bellingham ha mejorado, pero quería hacer sobre todo hincapié en este chico, que creo que a mí por lo menos me ha sorprendido bastante. Yo sí que la había visto alguna que otra vez en el Real Madrid Castilla, pero evidentemente con un rol diferente, acaparando mucho más fútbol, siendo mucho más importante, siendo mucho más jerarca, y aquí llega con otro perfil, que creo que es un perfil que a Xabi Alonso le viene muy bien, un 9 clásico, un 9 de toda la vida, que quizás le falta un poquito de altura, pero que lo palia muy bien con un buen salto, con gran movilidad, viniendo mucho a recibir, con un gran toque o con un gran primer toque que agiliza mucho la jugada y que evidentemente pues tiene mucho gol. Lo vimos el otro día frente al conjunto saudí, y hoy hemos visto esa preasistencia en el gol de Bellingham y la asistencia en el gol de Arda Güler. Creo que parece que Xabi Alonso ha encontrado a este 9 que tanto
pedía, entre comillas, ese 9 de toda la vida, ese 9 diferente que aporte cosas distintas a lo que pueda aportar Kylian Mbappé, a lo que pueda aportar Vinicius, a lo que pueda aportar Güler, Rodrigo, Brahim en caso de querer ser el propio Mastrantuono. Creo que es un jugador que, como digo, a mí personalmente me ha sorprendido en estos dos partidos. Yo sí que le tenía ojeado del Castilla, pero evidentemente aquí viene con un rol y se está adaptando muy bien hasta el punto de que yo creo que puede estar perfectamente en el primer equipo. En el segundo gol, el tanto ha sido de Arda Güler y evidentemente ha sido protagonista Gonzalo, pero también ha sido protagonista el turco. Un turco que creo que hoy se ha reivindicado, primero, contra su mayor amenaza en el 11, que es Rodrigo Goes. Creo que además esa posición que le ha dado Xabi Alonso ha sido muy importante porque todos esperábamos que estuviera en el costado derecho ayudando mucho y realmente lo hemos visto en la base, junto con Tchouaméni, desplazando a Fede Valverde hacia un costado del lado. Creo que le ha beneficiado mucho al Real Madrid porque Fede Valverde en ese costado derecho ha utilizado su mayor virtud, que es la de ser un todocampista en su máximo esplendor de la palabra, un tío que no para de correr hacia arriba, hacia abajo, que también es muy importante con pelota, pero que quizás ha sido fundamental coger a este chico, coger a Arda Güler y meterlo en la base de la jugada para crear jugadas, incluso todavía más importante, estando en inferioridad numérica, porque durante muchos minutos de encuentro era importantísimo, era fundamental tener la pelota, moverla, que pasara el tiempo, y creo que eso ha hecho que el conjunto blanco fuera creciendo en el partido, porque es verdad que después de la expulsión Pachuca ha tenido ocasiones importantes, se ha salvado, digamos, porque tiene un gran héroe en la portería como es Thibaut Courtois, que evidentemente ha salvado muchísimas ocasiones, que creo que ha hecho ha hecho 10 paradas de grandísimo mérito, sobre todo 4 de ellas bastante buenas. Tiene una doble parada en el primer tiempo y luego una parada abajo muy buena en el segundo. Creo que ha demostrado que sigue siendo el mejor portero del mundo, que se ha ganado perfectamente esa renovación de la que tanto se está hablando. Pero como digo, después de esas paradas de Thibaut Courtois, de manera general creo que el Real Madrid ha sabido adecuarse muy bien al partido, a cómo llevar o a cómo sostener la pelota en cierta manera. También veis aquí alguna que otra foto de Vinicius Junior. Creo que el brasileño haya estado un poquito más correcto que el otro día. Quizás le sigue faltando un poquito más de compromiso, de actitud, de concentración en algunas fases, pero sí que hoy, por ejemplo, le he visto más participativo por dentro, en esa posición no de media punta, pero sí viniendo mucho a recibir, buscando o lanzando mucho al espacio a Gonzalo García. Y creo que sí que hemos visto una mejor versión del brasileño, que ha estado más correcto, que por lo menos lo hemos visto un poquito más enchufado, con un poquito más de energía, pero evidentemente tiene que seguir cogiendo mucho ritmo, tiene que paliar algunas que otras faltas de concentración que ha tenido durante el encuentro, pero evidentemente es un partido que yo, al menos en contraposición al que muchos he visto por Twitter, que al menos es más positivo que el del otro día, que a mí me llegó a preocupar bastante. Evidentemente está muy lejos del mejor Vinicius, no es ni de lejos el Vinicius que vimos en 2024, pero es un mejor Vinicius que el del otro día, algo más enchufado y algo más comprometido con el resto del equipo. Quizás lo mínimo que se le pide, ¿no? Pero es algo positivo a recalcar. Luego también, evidentemente, el gran señalado en el día de hoy es Rodrigo Goes, que se ha quedado con 0 minutos. Hemos visto jugar a Modric, hemos visto jugar a Dani Ceballos, pero el que no ha jugado hoy ha sido Rodrigo Goes, un brasileño que, bueno, cuando han entrado jugadores como como Víctor Muñoz, como Brahim Díaz, que también ha jugado Gonzalo García por delante incluso, que Güler ha sido mucho más importante y demás, creo que es un mensaje bastante claro. No sé si de cara al futuro, no sé si de cara al verano para que pueda salir a otro equipo, pero al menos un mensaje de que se va a tener que currar mucho todo para ser titular y que aquí en el Real Madrid, al menos con Xabi Alonso, no hay nadie indiscutible. Un Xabi Alonso que, por otro lado, ya para terminar, creo que ha sido el gran protagonista del partido, porque creo que él ha cambiado el partido, más allá de la expulsión, ha corregido muy bien al equipo desde el primer tiempo, sobre todo a raíz de la pausa de hidratación, donde ha conseguido reunir a todos sus jugadores en una especie de piña y dejar claro un par de ideas. Como digo, ha movido a Gonzalo García más a banda, dejando a Vinicius un poquito más liberado y por dentro. Eso ha ayudado en el equilibrio colectivo, dejando a Vinicius, que quizás ya no es el hombre más esforzado del mundo, mientras que Gonzalo sí, y por eso ha mejorado el equipo en ese sentido. También ha mandado guardar un poquito la pelota, ha corregido sin meter cambios, ha retrasado Tchouaméni de central para dejar a Güler en la base junto con Valverde y demás. Creo que ha sido la primera gran dirección de campo. Evidentemente lleva 2 partidos, pero ya el otro día en la segunda parte realiza diferentes modificaciones que hacen que el Madrid mejore, y hoy
hemos visto esa pequeña corrección o gran corrección después de quedarse con 10, que ha permitido que el Real Madrid se sienta más cómodo, que el Real Madrid se consiguiera soltar un poquito con pelota y que por supuesto Pachuca sintiera el miedo en su piel a pesar de estar en superioridad numérica. Como digo, es una victoria muy importante del Real Madrid, que consigue de esta manera la primera victoria del grupo, la primera victoria del Mundial de Clubes, sobre todo después de estar con 10. Era muy importante no volverse loco, no precipitarse, porque una derrota hoy era seguramente definitivo de cara al grupo para poder pasar a octavos. Le darías 3 puntos a Pachuca, otros... Tiene ya 3 también Salzburgo, el Al-Hilal tiene un partido menos junto con el conjunto austriaco y como digo, hubiera sido bastante peligroso. También además recalcar que hemos visto de nuevo a Rüdiger en el campo. De hecho, con la entrada del alemán hemos visto los 3 centrales, de esa idea de 3 centrales que tanto se comentaba de Xabi Alonso para este Real Madrid. Quizás lo hemos visto muy en frío y encima el Real Madrid ha encajado gol. No es significativo ni mucho menos, pero es una cosa que en cuanto Xabi Alonso ha podido, ha metido los 3 centrales con Tchouaméni, con Rüdiger y con Hausen, que para mí ha sido de lo mejorcito del encuentro. Para mí me está encantando el jugador español, por su personalidad, por su fútbol, sobre todo por su calidad, porque está ayudando muchísimo al Real Madrid a generar ventajas desde la salida de pelota. Y como digo, en cuanto ha podido, Xabi Alonso ha utilizado esos 3 centrales, ha podido ponerlo sobre el terreno de juego por primera vez, y creo que más allá del resultado es importante coger este tipo de sensaciones, meter alguna que otra idea, y creo que hoy, en conjunto general, teniendo en cuenta que ha estado con 10 jugadores y que ha estado en inferioridad numérica, hemos visto a un mejor Real Madrid sobre el terreno de juego. Yo con esto me despido, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dar like, comentar y compartir, y nos vemos próximamente con mucho más fútbol y con muchos más vídeos.